movimiento lento y reverente, Jacob alzó la vista con cautela, como quien se acerca a un tesoro sagrado. Lo que vio desafió no solo su comprensión, sino también su capacidad para procesar la realidad. El encuentro divino. Allí, junto a él, no distante como una visión etérea, sino presente como la persona más real que jamás había conocido, se encontraba una manifestación del mismísimo Dios Altísimo. No era una aparición vaga ni simbólica, era una presencia tan tangible que Jacob sintió que podía extender la mano y tocarla, aunque sabía instintivamente que tal acto sería sumamente inapropiado. La forma era a la vez familiar y completamente diferente. Lo suficientemente humana como para que Jacob se identificara con ella, lo suficientemente divina como para que no hubiera duda sobre su verdadera naturaleza. Era como si todos los conceptos humanos de majestuosidad, autoridad, poder y amor se hubieran concentrado y personificado en una sola figura que irradiaba luz sin ser cegadora, que inspiraba asombro sin inspirar terror. Cuando Dios habló, Jacob comprendió de inmediato que escuchaba la voz tras todas las voces, la palabra. Que había dado existencia al universo, el sonido primordial que aún resuena en cada galaxia y cada átomo. Era una voz que abarcaba toda la gama de la experiencia auditiva humana y la trascendía por completo. Era el rugido del océano en su máxima expresión, con el poder de mover montañas y partir continentes. Era el susurro del viento en un campo de trigo, tan suave que acariciaba una flor sin dañarla. Era el crepitar de un poderoso incendio que consumía bosques enteros, y al mismo tiempo el suave susurro de las hojas en una brisa primaveral que traía nueva vida. La voz resonó en la esencia misma de Jacob, vibrando no solo en sus oídos, sino en la médula de sus huesos, en la sangre de sus venas, en cada neurona de su cerebro. Era un sonido a la vez atronador y reconfortante, imponente en su absoluta autoridad y reconfortante en su infinito amor. «Yo soy lo que existe», la voz declaró, y las palabras mismas parecieron remodelar la realidad que los rodeaba. «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac». Reconocimiento y revelación. «Estás aquí», susurró Jacob, su voz un eco frágil comparado con la magnificencia que acababa de oír. «¿De verdad estás aquí? Después de todo lo que he hecho, después de todas las veces que te he decepcionado, sigues aquí». Las lágrimas volvieron a fluir, pero eran completamente distintas a las lágrimas de desesperación que había derramado horas antes. Eran lágrimas de reconocimiento, de un alivio indescriptible, de una alegría tan pura que dolía físicamente. Era como si toda la tensión acumulada de años de culpa y miedo se liberara con cada gota salada. «Mira a tu alrededor, hijo de Isaac», la voz continuó, y había en ella una ternura que hizo que el corazón de Jacob se contrajera de emoción. «Contempla el esplendor de esta tierra que hace apenas unos momentos parecía tan desolada». Obedeciendo, Jacob contempló el paisaje circundante, y lo que vio lo dejó sin aliento. El resplandor que emanaba de la escalera celestial había transformado por completo el entorno. Lo que una vez pareció una tierra árida y hostil, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Valles fértiles y vibrantes se extendían en todas direcciones, surcados por caudalosos ríos que cantaban al fluir, y sus aguas cristalinas reflejaban la luz celestial como millones de diamantes líquidos. Frondosos bosques cubrían las colinas lejanas. Sus copas danzaban con la suave brisa que traía el aroma de 1000 flores distintas. El suelo bajo sus pies, que antes parecía duro y árido, ahora revelaba su riqueza. Tierra negra y fértil que prácticamente latía con el potencial de la vida. Incluso en la luz sobrenatural, podía ver campos de trigo dorado ondeando como océanos terrestres, huertos repletos de fruta madura, verdes pastos donde innumerables rebaños podían prosperar. Era la misma tierra física, pero vista ahora a través de ojos que veían más allá de las apariencias superficiales, ojos que veían el potencial divino escondido en cada grano de arena, cada roca, cada trozo de tierra aparentemente estéril. A promesa eterna. La tierra en la que yaces, esta tierra que parecía ofrecerte solo muerte y desolación,
Te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Dios continuó, y cada palabra llevaba el peso de un decreto cósmico, una promesa que trascendía el tiempo y el espacio. Tu descendencia será como el polvo de la tierra en número, incontable, esparcida por todos los rincones de este mundo que he creado. Jacob intentó comprender la magnitud de lo que oía. Él, el engañador, el fugitivo, el hombre que había destruido a su propia familia, estaba recibiendo promesas que superaban incluso las que le habían dado a su venerado abuelo Abraham. Y te extenderás hacia el oeste, donde el sol se pone sobre océanos que aún no has descubierto, y hacia el este, donde nacen civilizaciones con las que aún no has soñado, hacia el norte, donde las tierras cubiertas de hielo guardan tesoros ocultos, y hacia el sur, donde los desiertos florecen con vida abundante bajo mi mano. Por ti y tus descendientes, todas las familias de la tierra, cada tribu, cada nación, cada pueblo que está por nacer, serán bendecidas. Entonces el Señor me bendijo, balbuceó Jacob, con la voz quebrada por la emoción. No sabía, no estaba seguro de si, después de todo lo que he hecho, después de todas las mentiras que he dicho, después de herir a tanta gente, pensé que lo había perdido para siempre. Las palabras se le atascaron en la garganta como si fueran demasiado fuertes para expresarlas. Luchó internamente con una tormenta de emociones contradictorias. Una creciente confianza en Dios mezclada con persistentes dudas sobre sí mismo. En lo más profundo de su alma, la voz acusadora aún resonaba, susurrando dolorosas verdades. Era un impostor, un estafador que había construido su vida sobre elaboradas mentiras y cruel manipulación. Pero Señor, continuó, forzando las palabras entre lágrimas que no pudo contener. Robé la bendición de mi hermano, le mentí a mi propio padre, rompí su confianza de la manera más cruel posible. ¿Cómo puede alguien como yo, alguien que ha estado engañando desde el vientre de mi madre, ser digno de tales promesas? ¿Cómo puede tu santidad tocar mi impureza sin contaminarse? Gracia más allá del entendimiento. Era como si Dios sonriera no con sus labios, pues su forma trascendía las meras características físicas, sino con todo su ser irradiando un afecto tan profundo y puro que hizo que Jacob comprendiera por primera vez en su vida lo que significaba ser amado de verdad. No amado por sus logros, no amado por su potencial, no amado por lo que podía llegar a ser, sino amado simplemente por existir, amado a pesar de sus defectos, amado a través de sus imperfecciones. Hijo de Isaac, la voz. Hijos de Adán llevan la marca de la imperfección. Jacob sintió como si capas de falsa comprensión se le desprendieran de la mente como si fueran cáscaras de cebolla. Toda su vida había actuado bajo la premisa de que necesitaba hacerse digno de la bendición de Dios, que necesitaba ganarse, manipular para obtener el favor divino. Ahora, ante la presencia que conocía cada pensamiento impuro, cada motivación egoísta, cada momento de debilidad moral, descubría una verdad que lo revolucionaba todo. La bendición no era un premio que ganar, sino un regalo que recibir. Tu astucia, que consideras tu maldición, fue entretejida en ti por mis propias manos. Tu inteligencia, que usaste para propósitos cuestionables, será redirigida a mis propósitos eternos. Tus defectos no me sorprenden, pues los vi incluso antes de formarte en el vientre de tu madre. Y sin embargo, te elegí. La promesa de protección. He aquí, yo estoy contigo. Dios continuó. Y esas simples palabras tenían más poder que todos los ejércitos de la tierra, no como una presencia distante que observa desde lejos, sino como un compañero constante que nunca te abandonará. Te protegeré donde quiera que vayas, en valles oscuros donde acechan enemigos, en desiertos áridos donde escasea el agua, en tormentas furiosas que amenazan con destruirte. Jacob podía sentir la verdad de estas palabras arraigándose en su corazón como semillas plantadas en tierra fértil. Toda su vida había sentido la necesidad de protegerse con sus propios recursos, su inteligencia, su capacidad para manejar las situaciones, su capacidad para encontrar salidas a problemas aparentemente imposibles. Ahora estaba descubriendo una protección que trascendía cualquier plan humano,
una seguridad que provenía de una fuente inagotable. Aunque abandones esta tierra, y lo harás, pues tu viaje apenas comienza, te traeré de vuelta a este lugar sagrado, no como el fugitivo desesperado que llegó esta noche, sino como el hombre transformado en el que te convertirás a través de las pruebas que permitiré en tu vida. Había algo en la forma en que Dios hablaba del futuro que transmitía una certeza absoluta. No se trataba de predicciones ni posibilidades, sino de declaraciones de hechos que ya existían en la mente divina, acontecimientos tan ciertos como el amanecer, resultados inevitables porque estaban arraigados en la naturaleza misma de Dios. Porque no te abandonaré, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, hasta haber cumplido por completo todo lo que te he prometido. Mis palabras no vuelven vacías, mis decretos no fallan. Lo que he dicho sobre ti esta noche se cumplirá con la misma certeza con que las estrellas siguen su curso y las mareas obedecen a la luna. Transformación interior. Al penetrar estas palabras en su conciencia, Jacob sintió una transformación fundamental en su interior. Era como si su propia identidad estuviera siendo reescrita por manos divinas. El hombre que había llegado allí como un fugitivo atormentado por la culpa, se estaba transformando en alguien completamente nuevo. No era que sus recuerdos se estuvieran borrando. Cada error, cada mentira, cada momento de debilidad aún existía en su historia personal. Sus fracasos ya no eran el final de la historia, sino el comienzo de algo extraordinario. El miedo que había dominado sus pensamientos durante días se disipaba como la niebla bajo el sol naciente. En su lugar, surgió una confianza basada no en sus propias capacidades, sino en la inquebrantable fidelidad del Dios que había elegido hacer promesas sobre su vida. La vergüenza que lo había consumido estaba siendo reemplazada por una creciente comprensión de su verdadera identidad, no como Jacob el engañador, sino como alguien amado por Dios, elegido para propósitos que trascendían su comprensión actual. Incluso su relación con Esaú, que parecía irremediablemente rota, ahora se presentaba bajo una nueva luz. Si Dios podía transformarlo por dentro y por fuera, si Dios podía tomar sus defectos y convertirlos en un patrón de bendición, entonces quizás incluso el odio de su hermano podría ser redimido. El despertar transformador. En ese momento de suprema revelación, cuando todas las verdades celestiales parecieron converger en su mente como rayos de luz a través de un prisma, Jacob despertó sobresaltado. Pero no fue un despertar cualquiera. Fue como si regresara de una dimensión superior a la realidad física, llevándose consigo fragmentos de eternidad que su mente mortal luchaba por retener. Su respiración salía en ráfagas cortas y agudas, no por miedo ni ansiedad, sino por puro asombro. Era como si sus pulmones intentaran procesar no solo el aire común, sino la atmósfera sagrada que había respirado en la presencia divina. El contraste era impactante. Momentos antes, o habían pasado horas, el tiempo había perdido todo significado durante la visión. Había estado en presencia de la indescriptible gloria de Dios, rodeado de ángeles, bañado por la luz celestial. Ahora estaba de vuelta en el mundo físico, con la dura piedra bajo su cabeza y el fresco aire nocturno rozando su piel. Pero algo había cambiado radicalmente. El paisaje que lo rodeaba era físicamente el mismo. Las mismas rocas, las mismas colinas, el mismo cielo estrellado. Sin embargo, lo veía con ojos completamente transformados. Era como si una lente especial se hubiera colocado sobre su visión espiritual, permitiéndole ver más allá de las apariencias superficiales. La tierra que tan hostil y desolada había parecido apenas unas horas antes ahora latía con un potencial divino. Cada piedra albergaba una promesa, cada valle albergaba bendiciones futuras, cada colina susurraba profecías de grandeza venidera. El mismo suelo que había sido su almohada de aflicción ahora era sagrado, no solo sagrado por su visión, sino intrínsecamente santo porque Dios había caminado allí, hablado allí y hecho promesas eternas allí. Reconocimiento de herencia. El recuerdo de la visión no era como un recuerdo común que se desvanece con el tiempo. Era vívido, nítido,
permanente, grabado en su alma con tinta indeleble. Cada palabra que Dios había pronunciado resonaba en su mente con la misma claridad y fuerza que cuando la pronunció. Cada promesa brillaba en su conciencia como una estrella incorruptible. Volvió a mirar a su alrededor, no solo viendo, sino contemplando realmente la tierra que Dios le había prometido. Y la comprensión lo golpeó con fuerza devastadora. Esta herencia no era solo para él, sino a través de él. No era solo para Jacob, sino para incontables generaciones venideras de sus descendientes. A mí, susurró, con su voz cargada de reverente admiración. No solo a mi padre Isaac, con toda su bondad y justicia. No solo a mi abuelo Abraham, con toda su fe heroica. No solo a mi hermano Esaú, con toda su fuerza y hombría, sino a mí. Las lágrimas volvieron a brotar, pero eran lágrimas completamente diferentes a las que había derramado antes. No eran lágrimas de desesperación, culpa ni autocompasión. Eran lágrimas de gratitud tan profunda que trascendían las palabras, de alegría tan pura que dolía físicamente, de asombro tan absoluto que transformaban su propia esencia emocional. Para mí, Jacob, el engañador se ha convertido en el heredero. El fugitivo se ha convertido en el portador de promesas eternas. El hombre que destruyó a su propia familia con mentiras, ahora es elegido para ser el padre de incontables multitudes. Nueva identidad. Al comprender estas verdades, Jacob sintió que su identidad cambiaba radicalmente. Ya no era solo Jacob, el hijo menor de Isaac. Ya no era solo el hermano gemelo de Esaú. Ya no era solo un fugitivo perdido en el desierto. Ahora era Jacob, el elegido de Dios. Jacob, el portador de promesas que afectarían a todas las naciones de la tierra. Jacob, el hombre a través del cual las bendiciones divinas fluirían a las generaciones venideras. Jacob, el que había visto ángeles ascender y descender entre el cielo y la tierra. Esta nueva identidad no borró su pasado. Cada error seguía existiendo. Cada mentira seguía contada. Cada herida seguía infligida. Pero ahora estos fracasos existían en un contexto completamente diferente. Formaban parte de una historia más grande que Dios estaba contando. Capítulos necesarios en una narrativa de redención y transformación que culminaría en bendición para el mundo entero. El peso de la responsabilidad era intimidante. ¿Cómo podría alguien como él cumplir con tales promesas? ¿Cómo podría cumplir un destino tan grandioso? Pero junto con el peso venía una certeza inquebrantable. No tendría que cumplir estas promesas con sus propias fuerzas. El mismo Dios que las había hecho sería fiel en cumplirlas a través de él, el monumento eterno. Levantándose lentamente, Jacob contempló la piedra que le había servido de almohada durante aquella noche extraordinaria. Ya no era una simple piedra, era un altar natural, un hito que dividiría su vida en un antes y un después. Era la evidencia física de que algo sobrenatural había ocurrido, un recordatorio tangible de que Dios había visitado aquel lugar en un momento determinado. Con profunda reverencia, tomó la piedra en sus manos. Era más pesada de lo que esperaba, pero no solo físicamente. Cargaba con el peso de la trascendencia eterna. Esta piedra había presenciado la visión más extraordinaria que cualquier mortal pudiera experimentar. Había escuchado las promesas de Dios mismo. Había estado presente cuando los cielos se abrieron y los ángeles caminaron entre dimensiones. Cuidadosamente, con la atención que se reserva para los tesoros sagrados, Jacob colocó la piedra verticalmente, creando un pilar conmemorativo. No era grande ni impresionante a simple vista, pero sabía que este sencillo monumento se convertiría en uno de los lugares más sagrados de la tierra. Las generaciones futuras peregrinarían a este lugar, contarían una y otra vez la historia de lo que allí ocurrió y adorarían al Dios que se reveló a un fugitivo desesperado en su hora más oscura. Este lugar ya no se llamará solo Luz. Lo declaró con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. Será Betel, la casa de Dios. Porque aquí, en este lugar que parecía abandonado por toda vida y esperanza, Dios construyó una casa. No una casa de piedra y madera, sino una casa hecha de promesa y propósito, una casa donde la tierra y el cielo se encuentran, una casa donde los futuros imposibles se vuelven inevitables. Compromiso sagrado.
Ante este hito inesperado pero sagrado, Jacob hizo algo que nunca antes había hecho. Hizo un voto sincero y sin reservas. A lo largo de su vida, había sido calculador, siempre manteniendo opciones abiertas, siempre buscando maneras de escapar de compromisos inconvenientes. Pero ahora, transformado por la experiencia de estar en la presencia divina, se encontró capaz de un compromiso que trascendió su naturaleza anterior. Si Dios está verdaderamente conmigo, y sé que lo estará, pues lo ha prometido, si me guarda en este viaje que emprendo, si me da de comer cuando tengo hambre y de vestir cuando estoy desnudo, si me trae de vuelta en paz a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios como nunca antes lo ha sido. No eran palabras vacías ni promesas hechas en un arrebato de emoción. Eran declaraciones nacidas de una transformación fundamental de carácter. El hombre que había engañado a su padre y robado a su hermano, ahora asumía compromisos que le costarían la vida honrar. Y esta piedra, que he puesto como pilar, será la casa de Dios para siempre. Y de todo lo que me dé, cada bendición, cada éxito, cada logro, le daré el diezmo. No porque necesite mi generosidad, sino porque necesito la disciplina de reconocer constantemente que todo lo que tengo viene de su mano. El nuevo amanecer. Mientras pronunciaba estas palabras de compromiso, Jacob notó que los primeros rayos del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte oriental. Era un símbolo perfecto, una nueva luz para una nueva vida, un nuevo día para un hombre nuevo. El sol naciente no solo marcó el fin de la noche física, sino que también representó el fin de su noche espiritual, el fin de años de vagar en la oscuridad moral y la confusión existencial. Los rayos dorados que comenzaron a tocar el paisaje circundante no eran diferentes de la luz celestial que había visto durante la visión. Menos intensa ciertamente, pero de la misma familia irradiando del mismo Dios que controlaba tanto los movimientos de los ángeles como la rotación de la tierra. Por primera vez en días, Jacob sonrió. No la sonrisa calculadora que usaba para manipular las situaciones ni la expresión forzada que mantenía para ocultar su desesperación, sino una sonrisa genuina de profunda alegría y esperanza renovada. Era la sonrisa de alguien que había descubierto su verdadera identidad, que había encontrado su lugar en el plan cósmico, que había recibido promesas que harían soportable cualquier adversidad futura. El miedo que había dominado sus pensamientos fue reemplazado por la anticipación. Aún le esperaban desafíos. Esaú seguía allí, probablemente furioso, posiblemente planeando venganza. Jacob recogió sus pocas pertenencias, echó un último vistazo a Betel, su lugar de encuentro con lo divino, y echó a andar. Pero ahora cada paso tenía un propósito. Cada movimiento estaba dirigido por el destino divino. Cada respiración era una expresión de gratitud por haber sido elegido para llevar promesas eternas. A él, Jacob, el hombre que encontró a Dios en su hora más oscura y descubrió que Dios lo había estado buscando todo el tiempo.